Nuestro último invitado del envío de hoy es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, diputado provincial del bloque Frente Grande, integra diversas comisiones en el ámbito de la Cámara, de Relaciones Legislativas e Internacionales, de Justicia y Seguridad, de Derechos Humanos y Garantías, y Ambiente y Desarrollo Sostenible. Buen día, Horacio, un gusto recibirte una vez más en Redacción San Juan. Hola Claudio, buenos días, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Segundo o tercer mandato, Horacio? Segundo mandato, sí, bien. segundo. Pero ya bueno, con la experiencia de 4 años, Sí. ¿se encara de otra manera? Se encara de otra manera y además, fácticamente, el hecho incontrastable de que mi debut, digamos, como legislador provincial fue en el marco de un proyecto político al cual yo pertenezco y éramos oficialistas, Claro, digamos, y sí. bueno, hoy nos toca desempeñar la responsabilidad institucional siendo oposición, así que eso también es todo un aprendizaje. ¿Cambia mucho? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se encaran los temas? Cambia mucho, cambia mucho en lo individual y cambia mucho también en el escenario colectivo. Yo, a fuerza de ser sincero, debería decirte que hay más de un problema que se manifiesta cotidianamente en el ámbito legislativo, que tiene que ver con que hay muchos que todavía no parecieran no registrar que en el caso nuestro se ha perdido Claro. y también para quienes ganaron y tienen la responsabilidad de esta rara responsabilidad en la legislatura actual, en donde el oficialismo en principio per se no tiene mayoría. Claro. También es evidente que tienen dificultades para comprender la situación, sí. Y esto se va viendo. De hecho es un yo te lo diría en estos términos que no son halagadores. Es un escenario difícil que demuestra que estamos transitando con algún dejo de falta de madurez política, porque de repente advienen temas muy importantes y las prácticas a través de las cuales se pretende resolver esos temas distan mucho de ser ciudadanamente responsables en el sentido democrático de esa responsabilidad. ¿Hay mucho diálogo? ¿Se nota? ¿O hay intento? ¿O falta? Se verbaliza la necesidad del diálogo con algún grado de hipocresía. No está garantizado el diálogo en nuestra legislatura en este momento. Y si ustedes sé que lo han seguido, así que tienen los registros y me imagino por qué me preguntás, además, en el debate del RIGI, en el debate del parate de la obra del Tambolar, está claramente evidenciado que faltó diálogo y además hay temas de gravísima preocupación como el de la vigencia de los derechos humanos y las garantías constitucionales, que hay, para mi gusto y conciencia, demasiado mirar al costado. Pero bueno, ahí estamos. Es cierto que ese es el ámbito de la discusión democrática por excelencia y habemos varios que le ponemos el cuerpo a las ideas y estamos dispuestos a dar ese debate. Pero no es fácil, Claudio, no es fácil, y la verdad que es un tema que, al igual que muchos de esta sociedad convulsionada nuestra, debería llamarnos a la reflexión. Más de 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia creo que ameritaría otro nivel de solidez democrática en las interacciones políticas. Para la gente que nos ve, que nos escucha, les contamos así muy rápidamente que se ha dado una particularidad en la Cámara de Diputados de la provincia, y es que el oficialismo no tiene la cantidad de votos propios suficientes para imponer su proyecto de gobierno, para plasmarlo, para lograr la aprobación de las leyes. Entonces tiene que recurrir siempre al diálogo con la oposición. En este caso está hablando Horacio, él pertenece al Frente Grande, pero forma parte de ese espacio que formó, que hizo, que fue parte del gobierno provincial anterior. Entonces por ahí lo que está marcando Horacio es
la falta de diálogo. O sea, cada proyecto que envía el Ejecutivo lo tiene que negociar, en el buen sentido, la negociación política con la oposición que integra Horacio para lograr la aprobación. Eso no siempre se consigue. No, no siempre se consigue. De hecho, por ejemplo, en el caso de la adhesión al RIGI, la verdad que hubo procedimientos que distan mucho de ser precisamente democráticos, en una situación en la que es cierto que el RIGI ya estaba definido por la vigencia de la ley de bases que había sido aprobada en el Congreso, lo cual no quita que en la Casa de las Leyes pudiéramos haber dado un debate concienzudo acerca de el esclarecimiento de qué comportaba ese paquete que se nos presentaba ahí para adherir. Ojos vista, además de que no era ninguna posibilidad, era un hecho real y concreto que esa ley bases fue aprobada con un margen a favor, pero que había una resistencia con argumentos sólidos muy connotada, que bueno, perdió esa votación en el Congreso, pero quienes pertenecemos a ese proyecto político teníamos toda la sana intención de poder esclarecer a la ciudadanía sanjuanina acerca de qué comportaba lo que estábamos adhiriendo. Y no es caprichoso, de hecho ustedes estarán levantando la crónica diaria, que en este momento son los consejos deliberantes de los municipios los que se encuentran con la misma disyuntiva. Es decir, efectivamente es una concepción, un plexo normativo, una herramienta que requiere de ser comprendida. Eso es un ejemplo. Y después el tema de la rescisión del contrato de Tambolar. Con las UTE de Tambolar. Sí. Si bien es cierto que uno entiende que hay un acuerdo societal, contractual para rescindir el contrato, lo que también es cierto es que un expediente de 180 fojas con un contrato de más de 80 fojas, no se puede pretender que lo aceptemos tan livianamente entre las 8:30 de la mañana y las 10. Casi a libro cerrado. ¿Pero por qué? Porque tiene implicancias. Tiene implicancias. Sin ir más lejos, la implicancia fundamental es qué hacemos con los 1.200 trabajadores que dejan de tener el trabajo, que ya lo han dejado de tener. Pero entonces, si hay una crisis, si hay una encrucijada, si tenemos que resolver un problema que hace a los intereses y el bienestar actuales y futuros de San Juan, ¿no ameritaba la presencia de los ministros, no ameritaba la presencia del Ejecutivo explicando alternativas posibles, solicitando? Yo te doy, por ejemplo, un ejemplo. Cuando en aquella época de la pandemia, desagradable época, controversial época, a la postre además, porque con el diario del lunes ya teníamos para hacer los balances de cómo nos habíamos manejado o no, yo recuerdo que responsablemente y ante la incertidumbre, nosotros desde la legislatura le habilitamos al Ejecutivo nuestro la autorización para un endeudamiento de hasta cierto tope, brindándole una herramienta. Yo no sé si lo de Tambolar, si lo hubiéramos discutido debidamente con el Ejecutivo Provincial, quizás esa era una alternativa, teniendo en cuenta que esta es una provincia saneada, que tiene un índice de endeudamiento en dólares muy bajo. Bueno, no digo que esa sea la única solución, lo que digo, doy un ejemplo de cómo en otros atolladeros hemos podido de poder a poder definir una estrategia en común. Acá el problema es que se nos empieza a presentar una situación muy complicada, y yo suelo decirlo coloquialmente, estamos demasiado predispuestos a cortar por el campito en vez de hacernos cargo de lo que las cosas comportan. Nosotros tenemos una situación muy delicada actualmente y un horizonte hacia adelante muy oscuro, en donde en vez de tensionar la relación legislativo-ejecutivo, deberíamos encontrar sanos conductos y responsables conductos para poder trabajar
en conjunto los tres poderes en la provincia en beneficio de lo que nos ha costado tanto construir durante las últimas 2 décadas en San Juan. Es decir, hoy es posible hablar de un San Juan del futuro porque hemos acertado en un montón de cuestiones en los últimos 20 años. Pero también somos muy conscientes de que hay un montón de cosas que las hemos hecho no del todo bien y otras que son perfectibles. Entonces, tenemos la experiencia, tenemos una provincia relativamente saneada, tenemos un gobierno nacional azaroso, con medidas que son tremendas, un gobierno horrible y un gobierno provincial que a mí me da toda la sensación que el no tener demasiado claro por dónde transitar esta época le inhibe la posibilidad de ser más claro de cuáles son sus concretas intenciones ante cada problema que tiene que empezar a resolver. Y eso se está notando, entonces se empieza a desvirtuar una cuestión que para colmo, en el caso nuestro, digamos, siempre una construcción político-electoral frentista tiene la heterogeneidad que debe de tener y su consecuente poca solidez en los cimientos en términos de, más allá de la enunciación de un proyecto, hay sectores de esos frentes que son más consecuentes con las ideas a las que han acompañado en la contienda electoral, pero que después, cuando el escenario se ponen las coloradas, digamos, no necesariamente mantienen esa consecuencia. Y empieza a haber otro tipo de intereses relativamente legítimos, pero que ya no se explican desde el proyecto político, y en todo caso se explican en acomodamientos relativos, legítimos, sí, legítimos, pero que impiden avanzar con consecuencia y profundidad en aquellas cosas que decimos nos identifican, y por lo cual yo entiendo la ciudadanía oportunamente no favoreció con el acompañamiento del voto, aún perdiendo una general. Porque digo, cuando yo me asumo oposición siendo orgulloso actor de la reconstrucción de San Juan, en donde no tuve responsabilidades institucionales, pero sí estuvimos como partido acompañando y siendo parte del proyecto, es decir, los 3 gobiernos de José Luis Gioja, y luego el modelo San Juan, donde sí ya tuve yo personalmente y nuestro partido posibilidad de asumir responsabilidades institucionales en la provincia, y digo, orgullosamente expresamos eso. Y eso te recuerdo a vos, Claudio, y a la audiencia, el 14 de mayo del 2023, la ciudadanía sanjuanina se expresó claramente en favor de ese proyecto político. No nos olvidemos de eso. Más allá de la contingencia de que se inhibió la categoría de gobernador, fue rotundo nuestro triunfo electoral soberano y legítimo. Por eso tenemos mayoría en la legislatura y por eso tenemos 15 de los 19 municipios. A ver, no podemos tener una memoria tan corta. Entonces, nosotros sí tenemos una agenda legislativa para desarrollar que nos es propia más allá de las vicisitudes nacionales, y desde ahí nosotros deberíamos contestarle. Bueno, viene siendo que se ha dado una transformación en nuestra legislatura, en donde hemos pasado de tener esa mayoría simple a perderla porque algunos socios están dudando y pareciera que tienen problemas de hacerse cargo de aquello que yo digo que nos edifica y nos legitima. Bueno, en ese escenario se están dando situaciones que entonces, como son complejas y complicadas, aparece, digamos, un poco así el perenne poroteo y la especulación por sobre el hacerse cargo de las ideas que comporta cada uno. No es un escenario edificante, a mi juicio es un escenario preocupante, y como la verdad que yo estoy muy orgulloso de las ideas que represento y nuestro comportamiento histórico, lo menos que puedo hacer es reclamarle a propios y ajenos que sean consecuentes con sus ideas, porque si no, la ciudadanía empieza, ya de por sí tenemos un debe inmenso, una deuda social inmensa, desde el espacio nacional y popular, aún con todas las transformaciones que logramos del 2003 a la fecha,
lo último que le puede pasar a la sociedad sanjuanina y argentina es que la política también pierda confiabilidad porque definitivamente no sean congruentes los actos con lo que se verbaliza en términos de idea. Me parece que un mínimo de honestidad intelectual y de compromiso con la idea nos debemos para con los ciudadanos, y eso ayudaría mucho a enriquecer la discusión en la legislatura. Pero como esto no necesariamente está garantizado, por eso ocurre lo que te digo. Hay algunos temas que estaban en la agenda y que vienen demorados. Uno de ellos es la reforma política. Se habló, bueno, el sistema CIPAD o de internas, o Así ley de es. lemas, más Bueno, comúnmente es conocida. un excelente ejemplo de Sí. lo que te acabo de decir, Claudio. Fíjate vos, cualquiera que mínimamente esté ilustrado acerca de cómo es el funcionamiento del sistema electoral, advertirá que en definitiva la metodología del sistema electoral como tal no es que no sea importante, pero si hace un raconto histórico advertirá que modelos de sistemas electorales hay un sinfín. Sí. Entre tantos sinfín de posibilidades, incluso esa que con equivocaciones desde ya, que después se terminaron viendo y hoy están vigentes y por eso hay que rediscutirlo, fuimos capaces de concebir el CIPAD, por ejemplo, saliéndonos de una cuestión que estaba a mi juicio, mucho más clara, que eran las PASO. Pero bueno, en los márgenes de discrecionalidad que tiene quien lidera, se entendió en su momento que era necesario ir a otro sistema y tuvimos la discusión que tuvimos y se terminó acordando en ese momento el mejor sistema posible. Sin embargo, por esto mismo que yo te digo, yo no sé si la ciudadanía de San Juan tiene presente la limitación de representatividad de las minorías que está entronizada en nuestra provincia. Y de esto nadie habla. Si todos hablamos de que si las PASO, que si el CIPAD, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si votamos 4 veces, 3 veces, ¿saben qué es lo grave, queridos y queridas sanjuaninas, Claudio? En San Juan las minorías no están representadas debidamente. Claro. Yo fui testigo en el 2001, cuando el Se Vayan Todos generó una reacción demagógica de los partidos mayoritarios que derivó en modificar el artículo de la Constitución Provincial que sabiamente dice que hay un representante cada 20.000 habitantes, y lo elevaron a 40.000. A 40.000, sí, me acuerdo. A 40.000. ¿Alguien tiene conciencia? ¿Tiene memoria y recuerda cuál fue la última legislatura provincial verdaderamente democrática, entendiendo por ello la máxima posibilidad de expresión de las minorías? Fue aquella legislatura. En aquella legislatura, si tú te acuerdas, Claudio, Creo que eran 42 diputados. había representantes del Frente Grande, de la Cruzada Renovadora, del Partido A mí Socialista. me tocaba cubrir la Cámara. Perfecto. Sí. De ahí creo que nos conocemos. Exactamente, exactamente. De esos tiempos nos conocemos. Y a mí la verdad que me parece que esto es de una gravedad institucional enorme. Enorme. Después vemos cuál es el sistema electoral. Lo que deberíamos preocuparnos, porque además, si me permitís, San Juan tiene un sistema unicameral. Sí. Esto implica que lo que nosotros conocemos como representación de las cuotapartes de matices del pensamiento de la sociedad en su globalidad, que se expresa en los diputados, a nivel de Congreso Nacional tenemos 250 y pico de diputados. Y después, los senadores son X cantidad de senadores por provincia para defender los intereses de las provincias. En el caso de San Juan está junto eso. Claro. Entonces, ¿quiénes serían nuestros senadores? Los 19 intendentes departamentales. Claro. ¿Quiénes serían nuestros diputados que expresan a las múltiples y heterogéneas y democráticas
opiniones diversas de las minorías los diputados. Pero resulta que eso somos nada más que 17. Claro. Es una Cámara que está dada vuelta. Y eso no es correcto ni democrático. Sí, te entiendo por dónde Es un vas. cercenamiento. Claro. Y de esto nadie se hace cargo. Bien. Y no se discute. Y no se discute porque para esto hay que discutir otras concepciones filosóficas de cómo entendemos la política y la representación popular. Lo demás, sí, yo estaré de acuerdo con cualquier sistema electoral, ya lo discutiremos seguramente, que garantice la expresión de las minorías. Bien. Pero acá hay un problema estructural que requiere que se modifique esto que yo estoy diciendo. ¿Lo vas a plantear, Horacio? Sí, claro que lo vengo planteando. Bien. Y seguramente lo voy a formalizar. Ocurre que a mí no se me escapa que esto implica una modificación a la Constitución provincial, claro. Pero del mismo modo que fue posible en su momento elevar ese número, yo creo que una discusión racional, es cierto, probablemente no haya que volver a los 20, pero es muy probable que 30.000 ciudadanos sanjuaninos puedan dar el aval para garantizar la presencia de un diputado, y en ese sentido creo que abonaríamos a la posibilidad, generaríamos las condiciones de posibilidad de que las discusiones dejen de ser mandadas por el frío número de aparentes mayorías y tengamos múltiples voces que nos den una contextura democrática que nos edifique como sociedad. Pero bueno, por eso hablaba al principio de que nos están pasando cosas graves que nos ponen en tensión e interpelan el nivel de madurez cívico-democrático que hemos construido. Y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad institucional, de ejercerlo, de denunciarlo cuando no existe, y por eso asumo este compromiso de plantear estos temas, porque a mí me parece que esto es una agenda estructural para los tiempos. Lo demás son especulaciones, que no reniego de ellas. Sé que la política está hecha de eso también, pero no es eso lo que hará que nos recuerde la ciudadanía como representantes institucionales de sus voluntades y de sus sueños. Esto va más allá de la conveniencia de uno individualmente o del partido de uno. Muy bien. Horacio, te agradecemos la participación Por una favor, vez más. El agradecido soy yo. Acá sabes que estás en tu casa. Me siento muy cómodo, muchísimas gracias, siempre es así. Además, yo sé que todos los que vemos este programa y seguimos a este medio, pero bueno, básicamente a los que sabemos de tu trabajo, Claudio, buena gente, pero además convicciones precisamente democráticas, y muy, muy agradecido yo individualmente como persona de que me dispenses tu grata amistad, pero también en términos institucionales como presidente del Partido Frente Grande, agradecerte tu compromiso perenne con los derechos humanos en toda su plenitud. Sí, señor. Todos creo que sabemos de qué hablamos. Sí, sí. Y creo que esto, bueno, en este caso sí, estamos frente a un ciudadano con la madurez democrática que requieren los tiempos. Así que un abrazo. Muchas gracias.